Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición del agua, cuánto beneficio nos trae, cuánto beneficio trae a nuestras vidas. He recibido muchísimas cartas donde personas me cuentan cómo se han transformado por hacer esto. ¿De qué se trata? Ya he hecho muchos vídeos acerca de este tema. Constantemente sigo recibiendo cartas de personas que con emoción me cuentan su transformación. Por eso quiero hablar acerca de esto hoy y voy a poner un ejemplo para compararlo, para que se pueda entender qué significa y cómo incide en nuestras vidas. Voy a poner el ejemplo que mencionaron los sabios en el código legal. Es algo magnífico esto, que hay que estudiarlo con mucha profundidad, porque son temas que son raíces para entender cómo se debe hacer una separación entre el rigor y la bondad, algo que es maravilloso. Después voy a leer la carta que quiero contaros sobre un testimonio de una persona que me ha escrito cómo le transformó la vida la bendición del agua. Recitar una bendición antes de beber agua, es todo, que es alabar al Eterno antes de beber el agua. Cuando uno desea beber agua, antes lo alaba al Eterno. Vamos a hablar del tema que os he mencionado, el rigor. ¿Qué es el rigor? El rigor es actuar con severidad. Hay personas que son más rigurosas, otros más bondadosos, hay personas que son más apacibles, más pacientes, otros que no tienen tanta paciencia, rigor, pero hay otros que tienen bondad. Hay un flanco así que va desde el rigor hasta la bondad, hay intermedios. Nosotros tenemos algo que representa eso y es la carne y la leche. ¿Qué es la carne? La carne es el rigor. ¿Por qué? Porque la persona come para nutrir su carne y aumentar su masa corporal, para tener más carne. ¿Y eso qué es? Es rigor, porque uno piensa solo en uno. Pero la madre, ¿qué hace para generar la leche? Lo que ella come no es para sí, para su propio cuerpo. Hace con eso leche, su cuerpo lo transforma, pero ella en su deseo, ella quiere alimentar a su hijo, entonces parte de lo que nutre hace que eso se produzca leche, se convierta en leche en su cuerpo. Es algo que se realiza el proceso porque Dios lo hace. Pero la madre quiere alimentar y por eso tiene el hijo en su vientre. O sea que la leche es generosidad. La madre da de lo que come a su hijo, no lo aprovecha para ella misma, para aumentar su carne, su masa muscular, se lo da a su hijo, lo transforma en leche y la leche se la da a su hijo. La leche es bondad, la carne es rigor. ¿Y cómo uno va a mezclar la carne con la leche, la bondad con el rigor? Por eso los sabios explicaron el versículo que dice: no cozáis el cabrito en la leche de su madre, que es no mezclar carne con leche. ¿Por qué? Por esto que he mencionado. Así lo han explicado los sabios, lo he visto en el libro Tamea Minagim. Es algo que nos permite entender acerca de no mezclar carne con leche, no mezclar rigor con bondad. Y así se aprende muchísimas cosas. Y también mezclas de distintos tipos de productos, que es rigor con bondad. Hay muchísimas mezclas que se estudian en el código legal y vamos a ver algo. Cuando hay algo que cae dentro de una cacerola, que es algo que no debe mezclarse, porque así lo dice el código legal por las razones que están explicadas. Ahora no voy a detallar todas las razones, solamente puse un ejemplo: carne con leche, y así hay muchas otras cosas. Por ejemplo, hay el sebos, que es grasa permitida y grasa que no se debe comer. Por ejemplo, el ángel que le tocó el nervio ciático a Jacob, por eso no comeréis el nervio ciático nunca, así dice el texto bíblico. Hay sebos que el nervio ciático está rodeado por un sebo, es una grasa, un tipo de grasa. Hay sebos que no se pueden comer porque está conectado con eso, y hay otros que está conectado porque hay dudas si corresponde o no a ese nervio y muchas otras cosas. Por eso se dijo que no se coma de eso, si en el texto bíblico dice que no. ¿Y qué ocurre si alguno de esos sebos, alguna de esas partes, cae en una cacerola, que hay una comida? Los sabios explicaron: si hay una proporción de 1 en 60, eso anula el sabor del sebo y esa comida podría utilizarse normalmente. Es decir, vamos a poner un ejemplo grande para que podamos entenderlo mejor. Había 60 kilos de comida y cayó 1 kilo de algo que no se puede comer por prescripción bíblica, o que los sabios dijeron por una enseñanza que aprendieron.
hay 60 veces el volumen de lo que cayó, se anula 1 en 60. ¿Por qué? Porque los sabios vieron que cuando hay 60 veces el volumen de lo que cae, con eso se anula el sabor de lo que cayó y por eso se podría comer, si no es reconocible, si se disolvió o algo así. Pero ¿qué ocurre si cae otro trozo de lo que no era correcto y cayó a la misma olla? Ya se había disolvido, se perdió el gusto, el sabor, pero ¿qué hace ese trozo que cayó nuevo ahora? Ahora hay 61 kilos, porque había 60 kilos y cayó un trozo de algo que no se debía comer, un animal de esos que dice no comer, por ejemplo, que hay en el texto bíblico un montón que dice estos no comeréis, estos sí comeréis. Cayó un trozo, había 60 kilos de comida que es correcta según lo que expresa la Biblia, cayó 1 kilo de algo que no, pero como había 60 veces lo que cayó, el sabor se anuló, se disolvió todo, y ahora cae otro poco de comida que no es correcto comer según la prescripción bíblica, según la enseñanza de los sabios. ¿Y qué ocurre con eso? Lo que ya había caído ya se disolvió, ahora se hizo parte de todo un cuerpo, pero los sabios enseñaron, según estudios que realizaron, que lo que cayó nuevo encuentra a lo que había caído y se había disolvido y se comunica y lo vuelve a despertar. ¿Por qué? Porque ahora no hay una proporción de 1 en 60. Cayó algo que encontró a lo que ya había caído. Eso es algo que lo despierta, que despierta a lo que ya estaba ahí, aunque se había adormecido, se había anulado, pero cae más, lo despierta, se comunica. Eso lo podemos comparar también con una taza de té. Si uno tiene una taza de té y le coloca una cucharada de azúcar y uno lo bebe al té y dice, no, está amargo, ¿qué hace? Le coloca un poco más de azúcar. Pero ese azúcar, ¿qué hace? No actúa en forma independiente, que el azúcar primero se disolvió. El azúcar que viene ahora encuentra el azúcar que ya estaba en la taza de té y en conjunto endulzan al té. O sea que encuentra a lo que ya estaba ahí y lo despierta, aunque se había disuelto. ¿Cómo puede ser que estaba amargo y había colocado una cucharada de azúcar y ahora con media cucharada más ya está dulce? Si uno coloca media cucharada, si no estuviera la primera cuchara, no endulza, porque uno encuentra al otro, lo despierta. Algo así ocurre con el plano espiritual. Todo fue creado por la palabra del Creador. Como está escrito en el texto bíblico, el Eterno dijo, Dios dijo, sea la luz y fue la luz, Dios dijo, sean los vegetales y fueron los vegetales, todo Dios dijo. O sea que dentro de todo lo creado está la palabra de Dios. Y uno va a beber agua ahora, por ejemplo, o va a comer una manzana o cualquier producto que tenga. La palabra de Dios está ahí. Y uno pronuncia la bendición por el agua. Bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del universo, que todo fue creado por su palabra. Esa es la bendición para beber agua y bebe el agua. Esa bendición del agua, que es una palabra, son palabras que emanaron de nuestra boca, conectan con la palabra de Dios que está dentro del agua, porque todo fue creado con la palabra de Dios, y lo despierta la palabra de Dios que está ahí dentro, y eso es lo que atrae toda la energía. Se nutre en nuestra alma, se nutre en nuestro cuerpo, se nutre todo con eso, nos da energía, conecta. Eso es lo que hacemos, despertar la energía de Dios que está dentro del agua, dentro de lo que nosotros comemos, que son todas cosas que el Eterno nos dio para comer, las frutas y todo lo que nos dio para comer. Es importantísimo dar ese paso y por eso todos los testimonios que venimos recibiendo. ¿Qué hace la persona? Conecta con la palabra del Creador al recitar la bendición. Antes de beber agua, recita la bendición. Con eso conecta con la palabra del Creador que está dentro del agua y conecta con la palabra del Creador suprema, que eso está en los cielos. Todo lo que creó tiene la palabra del Creador, hasta la esencia del Creador. Uno llega a través de eso, a través de conectar con su energía. Es algo magnífico que uno tiene la posibilidad de hacerlo. Con esto tan simple, alabar al Creador antes de disfrutar de lo que uno quiere disfrutar, antes de disfrutar del agua, bendecir por el agua, alabar al Eterno. Y vamos a ver la carta que me ha escrito MB, que dice así: Shalom, quiero dar también mi testimonio. Llevaba 2 años sin empleo cuando empecé a ver estos maravillosos vídeos y empecé a hacer la bendición del agua. De la nada, el mejor banco de mi país me llamó para darme 2 tarjetas de crédito, las cuales yo acepté y empecé a trabajar con ese dinero y a pagar de forma responsable. Hoy mi situación económica cambió 180 grados y voy en camino de mi libertad financiera. Y todo eso lo atribuyo al empezar a tomar el vaso de agua con la bendición que nos enseñan. Y no solo eso, me llaman para cerrar negocios, empresas reconocidas de mi país. Así que se puede, de la mano de Dios, todo es posible.
Así me ha escrito MB, es uno de los testimonios que tengo muchísimos testimonios, quería compartir con vosotros uno, y voy compartiendo, tengo en planillas hojas llenas y llenas y llenas, es algo maravilloso, todo lo que me compartís, todo lo que veis en vuestras vidas, por eso, por alabar al Creador antes de disfrutar de lo que el Creador nos da, porque con eso se encuentra la palabra del Creador que está dentro de eso que uno tiene provecho, con la bendición previa que uno recita antes de tener provecho de lo que tiene tener provecho, rescata, conecta con esa energía y llena de bendición su vida. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.